estudiantes, vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy estaremos hablando de las principales escuelas de psicología. Hoy hablaremos de dos escuelas, la siguiente las trataremos a partir del foro que ya quizás deben haber visto en plataforma, pero que primero tendríamos que valorar estas escuelas. La primera escuela que comenzaremos a hablar va a ser la escuela de psicoanálisis. Aquí en esta tabla que van ustedes a observar están las principales características antes de pasar a la escuela de psicoanálisis. Las principales características que deben tener claro en cuanto a las escuelas. Básicamente aquí están relacionadas las principales escuelas de psicología, el objeto de estudio de cada una de ellas, los temas básicos a los cuales se refirieron y los métodos que utilizaron para el estudio. Algunos de los exponentes de estas escuelas. Como les decía, vamos a comenzar por la del psicoanálisis. Es una escuela que es muy conocida en la actualidad, quizás por su filosofía un poco contradictoria, no contradictoria, sino quizás muy polémica. Su fundador fue Sigmund Freud, bastante conocido, y el objeto de estudio, como aquí bien se conoce, es el objeto de estudio de la psicología en el psicoanálisis, es el inconsciente del ser humano. ¿Qué llamaron ellos inconscientes? Ese es el papel determinante para ellos en la vida del hombre y es lo que la persona no logra controlar y que según su criterio es lo que regula la conducta humana. Es todo lo que tenemos en el subconsciente, es decir, no podemos tener conscientemente conciencia, valga la redundancia, de lo que estamos pensando o analizando, pero contradictoriamente puede regular nuestra conducta. Este psicoanálisis tiene tres niveles de análisis o de trabajo: el método de investigación, los métodos terapéuticos y las teorías psicológicas y de psicodiagnóstico. Nosotros nos vamos a enfocar en los últimos dos, a pesar de que realmente iremos trabajando solamente en la teoría, en su teoría de análisis y de psicodiagnóstico. ¿Por qué? Los métodos de estudio, pues obviamente lo iremos viendo no solo como parte de la escuela, sino como propiamente métodos que utilizamos hoy por hoy. En la clase anterior estábamos viendo algunos métodos y hablamos que era la observación. Y la observación es clave para todos estos métodos de investigación. Asociaciones libres, el objeto de estudio es encontrar la palabra clave, los sueños, el acto y la fantasía. Según ellos, todo lo que había que era observar el comportamiento de los clientes, el comportamiento de la persona al expresar sus palabras para poder hacer asociaciones libres de lo que iba diciendo, y sobre la base de esto se hacían interpretaciones en función de determinar su patología. Lo mismo pasaba con los sueños. Ellos son de los que sobreentienden que los sueños son el reflejo de la realidad que todos tenemos, lo cual no es falso, es real. Y ellos decían que interpretando los sueños lograban llegar a un diagnóstico de lo que la persona sentía. En cuanto a los métodos terapéuticos, debemos aclarar que esta escuela sobreentendía que todas las personas eran personas neuróticas o propensas a ser neuróticas. ¿Qué quería decir neuróticas? Para ello, eran personas propensas a ser enfermos. Entonces esto hacía que había que influir sobre la causa, que generalmente ellos estaban en el inconsciente, para poder emitir los tratamientos terapéuticos. ¿Por qué? Y de aquí surgen los métodos como el más famoso, que es la hipnosis, quienes ellos fueron los que la promovieron y hasta el día de hoy se utiliza. La hipnosis no es más que tratar de penetrar o llegar a lo que conscientemente no es dominado por la persona, y ello va a provocar que logremos encontrar la causa de lo que le está pasando. Por último, en el conjunto de teorías psicológicas y de su psicodiagnóstico, ellos se basaban en identificar en estas áreas
lo que podían llegar para llegar a qué tenía la persona, si tenía un trastorno de personalidad, si tenía cualquier otro tipo de problemas muy particular. Un aporte muy importante que tuvo esta escuela fue la estructura del aparato psíquico, o lo que fue su gran aporte, que fue la estructura de la personalidad. Ellos plantearon de que la personalidad iba a estar formada por 3 elementos que están aquí señalados: el ello, el yo y el super yo. Y dijeron que siempre iba a existir una lucha constante entre estas 3 áreas, y que en dependencia de la que predominara, así se iba a manifestar la persona, iba a regular o no, iba a regular en menor o mayor medida su conducta, lo cual podía llegar a lo que después vamos a ver, que son las represiones, las manifestaciones negativas, los mecanismos de defensa, etcétera, complejos, etcétera. ¿Cómo qué quiere decir esto? Según el psicoanálisis, nosotros nacimos con el yo, con el ello, perdón, y que se acumula en el ello. En el ello se va a acumular, según ellos, todo lo que son los instintos, todo lo que se busque satisfacer por nuestras necesidades primitivas, es decir, donde no prima la racionalidad. Es decir, el niño, por ejemplo, cuando nace, siente necesidad de comer. Es una necesidad primitiva, es una necesidad básica, con la cual no se aprende, no se nace, no se aprende. Es decir, el niño desde que nace, usted le pone el seno de la madre y él automáticamente succiona. Es algo innato, lo cual no sucede con la siguiente etapa, que es el yo. En el yo va a comenzar a supuestamente a aumentar el nivel de racionalidad en la persona, producto de su mayor interacción con el medio. Y esto hace que la persona funcione ya no tanto sobre los instintos, sino en esta persona va a predominar ya un poco más la racionalidad. Y el super yo, según ellos, es lo que predomina, lo que hace predominar en la persona las costumbres, valores, actitudes que son socialmente aceptadas. Según ellos, bueno, aquí no me va a salir muy fácil esto porque realmente dibujar con el mando no es fácil, pero ellos estructuraban la personalidad de esta forma, en un círculo. Esta parte de aquí era predominada por el yo, es decir, es generalmente lo que predomina el mayor número de conductas nuestras, la racionalidad, o lo que así debe ser. Esta parte de aquí es el ello, que es con lo que nacemos, son las partes de los instintos, y esta parte de acá, el super yo, que van a ser los valores. Incluso en algunas ocasiones se dibuja un poco más pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente ellos hablaban de que cuando la persona funcionaba en un comportamiento que para ellos era disfuncional, bueno, para todos es disfuncional, digamos, es una persona histérica que busca, predominantemente histérica, que busca siempre ganancia con sus comportamientos, es una persona que generalmente predomina aquí, en esta parte, en el ello. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que le importa es su satisfacción y nada más. Sin embargo, personas que, por ejemplo, dicen, bueno, hoy no puedo salir de casa, hoy tengo que hacer las actividades dentro de acá, lo que está predominando es el yo. ¿Por qué? Porque está racionalizando ante una necesidad que tiene de salir. Entonces busca compensar lo que está necesitando instintivamente, que es la necesidad de salir, con algunas otras actividades que le son útiles o necesarias también. En el caso de los valores, es que muchas personas, por ejemplo, quieren hacer determinada conducta y se rigen por las normas, valores y conductas y actitudes, básicamente, y no buscan satisfacer sus necesidades inicialmente. Desgraciadamente o por suerte, en esta teoría del psicoanálisis se nos habla de ser primeros yoístas o hasta cierto punto individualistas, es decir, se dice que primero yo tengo que satisfacer las necesidades de mi yo para yo poder cubrir las necesidades de los demás.
Si no se hace así, generalmente vamos a ser personas insatisfechas. Otro elemento contradictorio que tenía esta teoría era la energía llamada libido. Según ellos, el origen de toda conducta y sobre todo lo que predominara en las conductas del ello eran las conductas sexuales. Y esta energía ellos le llamaron energía de la libido, perdón. A partir de aquí, ellos comenzaron a explicarlo todo con una tendencia hacia lo sexual, y eso fue lo que predominó en que muchas veces esta escuela haya sido rechazada por conceptos tan contradictorios como que, por ejemplo, un niño toma leche del seno de la madre por buscar satisfacción sexual. Nadie le ha preguntado. Realmente no ha habido ninguno que le haya podido contestar. Tampoco. Lo cual no se sabe si es cierto o es falso, pero lo que sí es bien es cierto es que el niño sí siente satisfacción cuando absorbe la leche del seno de la madre. Por lo tanto, tiene algo de explicación. La otra respuesta que normalmente, otro ejemplo que normalmente les pongo a los chicos en las clases es si realmente no todos estamos regidos por conductas sexuales, ¿por qué nos pintamos las chicas? ¿Por qué se pintan antes de salir de casa? ¿O por qué nos miramos todos al espejo antes de salir de casa? Si realmente no hubiera un trasfondo sexual en esto, no lo haríamos. Y lo que si bien es cierto es que cuando no lo hacemos, nos sentimos mal. Entonces, sí tiene cierta realidad esta teoría. Los principales conceptos del psicoanálisis, como ya veníamos diciendo, eran los del consciente y los del inconsciente. Ahora, aquí hay otros aspectos importantes que tenemos que manejar, y son que están regidos por principios de placer, lo cual va a provocar represiones o conscientemente contenidos que no van a ser manejados por la persona y provocan conductas inadecuadas. Esto es lo que puede llamarse en algún momento, puede traer consigo los complejos que se decía, según ellos, estaban matizados por el complejo de Edipo, por el complejo Electra, pero también surgen otros complejos como el complejo de superioridad, que según ellos generalmente lo que trae consigo es un complejo implícito de inferioridad, es decir, la persona se proyecta con cierta superioridad por encima de los demás, pero lo que predomina en ellos es una inferioridad, un sentimiento de inferioridad. Según ellos, muchas de las conductas en la persona estaba a raíz o generada por la identificación de género que se tenía, y que generalmente se produce alrededor de los 4 o 5 años debe estar formada. Esto hace que la persona tenga alguna atracción sexual por su propio género o por el contrario, y que en dependencia de esto la persona así iba a tener determinados comportamientos. Esta teoría es bastante compleja desde el punto de vista de sus interpretaciones porque no son tan literal. Debe recalcarse que son teorías un poco, como ya dije al inicio, polémicas, pero que sí traducen muchos comportamientos que después vamos a ir viendo dentro de las diferentes patologías. Van a ir viendo comportamientos que a la luz conscientemente no se logran interpretar. Si tenemos conocimiento de los principios generales de esta teoría, podríamos perfectamente identificarlos. Otro de los autores muy importante en esta teoría, en esta escuela de psicología, fue Adler. Adler fue del que aportó lo que se llamó la psicología individual. Por eso les decía en algún momento que ellos aportaban a que nosotros manejáramos una psicología propia del yo y buscar una satisfacción y un predominio de la individualización. Hay tres conceptos principales que él habló. Uno es el carácter o estilo de vida y el otro es el plan de vida. Según ellos, nosotros tenemos que identificar qué cosa es el carácter o el estilo de vida, que no es más que la peculiaridad de cada individuo. Sí, según ellos, esto se va a formar a partir o se va a concretar
los cimientos a partir de los 4 o 5 años. No quiere decir que no pueda cambiar, todo lo contrario. Hay que dejar bien claro que la persona, el carácter lo puede ir modificando a lo largo de su vida, pero tiene una mucha influencia lo que suceda en los primeros años de la niñez. Y este es otro de los preceptos de esta escuela. Es decir, mucho de lo que suceda en los primeros años de vida nos va a marcar hasta la adultez, aunque creamos que no. Y por eso es que se habla aquí mucho de la relación que existe entre los padres con el niño y entre los hermanos con el niño. Muchas veces ser el hermano mayor es algo traumático. ¿Por qué? Porque el niño comienza a tener cambios sociales sin él estar consciente. Por ejemplo, un niño hasta los 4 años van a ser su hermano, siempre fue el niño pequeño de la casa. Pero cuando nace, el hermano menor comienza a ser ya adulto. ¿Por qué? Porque le empezamos a exigir que cuide a su hermano y que tiene determinadas responsabilidades, cuando hasta ese entonces nosotros no le emitimos ninguna responsabilidad. Entonces, esos cambios bruscos pues pueden tener la tendencia de que la persona comience a rechazar al otro. Y eso puede hacer responsable, los puede hacer responsable también del cuidado de los niños menores, lo cual va a limitar su desarrollo como niño. Y eso a la larga después puede provocar conductas de arrepentimiento, conductas de insatisfacción en las personas. A partir de este estilo de vida, de este carácter, Adler también habló del plan de vida. ¿Qué cosa era el plan de vida? El plan de vida no es más que el objetivo que la persona se traza en la vida, cuyas raíces se hunden en el inconsciente, como se experimenta acá. ¿Qué quiere decir esto? Esto no dice más nada que yo voy a tratar de ser una persona X porque voy a tener un plan determinado en mi vida. Y en función de yo lograr este objetivo en mi vida, yo me voy a comportar de esta manera. Cuando esto fluye de esta forma, son generalmente personas que se manifiestan totalmente satisfechas desde el punto de vista psicológico. Cuando esto no se produce también entonces una insatisfacción. Ahora, ¿qué sucede? Generalmente todos tenemos un plan en la vida. Y cuando sucede algo que nos tronca, es decir, que se interfiere en el camino para lograr ese objetivo de vida, no somos muchos los que logramos reajustar este estilo de vida para seguir logrando ese plan de vida. Algo muy particular ha sucedido con este fenómeno que todos estamos viviendo. Para muchos tenían un plan de vida muy definido, que era alcanzar quizás una carrera. ¿Ya? Ese era su objetivo en la vida por ahora. ¿Para qué? Para asegurarse un futuro. ¿Qué ha sucedido? Ya no pueden venir al ICCA, ya no pueden ir a la universidad y ahora hay que estudiar desde casa, lo cual hace que haya cambiado el estilo de vida. Cuando la persona no logra reajustar esto adecuadamente de forma consciente, generalmente no encuentra cómo poder alcanzar este objetivo en la vida. Lo ve como truncado y no encuentra las vías para lograrlo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el psicólogo en este caso? Buscar las vías. Y lo mismo pasa cuando sucede una enfermedad. Muchas personas, y eso lo vamos a ir viendo con las enfermedades, por ejemplo, catastróficas, enfermedades terminales, en que las personas le dan la noticia de que tiene cáncer y esto se va al piso. Mientras que no le han dicho que se va a morir, le han dicho, porque al final todos nos vamos a morir, pero sin embargo le dijeron que tiene cáncer, es decir, le dijeron que la muerte está más cercana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que modificar? El estilo de vida. Es hacer que la persona sea cada vez más feliz, que sus actos en la vida sean mucho más concretos, mucho más pautados en función de este objetivo de vida, con el fin de que la persona se sienta realizada en todo momento, a pesar de que tiene cáncer. ¿Ya? Sé que se dice muy fácil, y que no es tan fácil hacerlo, pero realmente esa es la teoría, esa es la reacción. Ya después iremos viendo los diferentes tipos de mecanismos para buscar esto que le estoy explicando.
De acuerdo a estos elementos, podemos ver entonces la importancia que Adler le da al ámbito familiar. Es decir, él dice que en el ámbito familiar debemos valorar la atmósfera familiar, los valores familiares y la constelación familiar. Obviamente ya no coincide mucho con la teoría de Freud. Freud todo lo buscaba con el inconsciente y con el comportamiento de la libido, pero no deja de ser propio de la teoría del psicoanálisis, donde aquí predominan muchos los complejos de inferioridad que le estaba hablando anteriormente. Por eso es que se habla de la conducta familiar y de los valores y constelaciones. Hay que ver las actitudes, las conductas que se quieren en esa atmósfera familiar, los valores que se manejan y la posición en que se tiene dentro de la familia para poder valorar estas cosas. Otro de los autores que tienen mucha importancia en esta escuela y que ya pertenecen a lo que también se llama en psicología como escuela neopsicoanalista, es decir, parte del principio de la psicología, pero va en contra de muchas cosas, es decir, es la teoría de Erikson. Erikson partía del psicoanálisis, pero generalmente en contra. Él partió de establecer y enfatizó la comprensión del yo, y por eso se dice que parte de la teoría de Freud, pero ya no habla de etapas psicosexuales como habla Freud, sino habla de una dimensión social que él le dio a llamar desarrollo psicosocial, que hasta hoy se maneja, y propuso una serie de etapas por las cuales transita la persona, que vamos a ir viendo en esta tabla, y que su principio es que la persona va a transitar por una serie de crisis que él dio a categorizar. Estas crisis que están aquí, o estadios, son 8, y él habla de que estas crisis son las que van a predominar el comportamiento de la persona. Estas son las crisis que vemos. Y por ejemplo, lo que les decía, al inicio el niño debe sentir entre 0 y 1 año una contradicción entre confianza y desconfianza. Es perfectamente la relación que existe entre el niño y la madre, que habla de sentir confianza cuando está con ella, desconfianza cuando está con un ajeno. Por algo el niño se echa a llorar cuando está con alguien que se siente extraño. Ahora, esto, según Erikson, él decía que la persona obviamente debía predominar la parte positiva, estas que están acá al inicio siempre, pero sin dejar de reconocer de que existía algo negativo. Es decir, que debía sentir cierta desconfianza. Si no, es la persona que después va a ser en su adultez una persona extremadamente confiada. Entonces, por aquí hablamos de esto. Por ejemplo, vamos un poco más a la realidad. Hablamos de unas personas que entre los 20 y los 50, donde estamos todos más o menos de los que estamos aquí, espero que no haya nadie más arriba de los 50. Y aquí se dice que hay una contradicción entre la generalidad y la autoobservación. Aquí van a influir todos los factores que antes estábamos hablando de los complejos, la imagen de sí mismo, etcétera, que iremos viendo después cuando veamos la estructura de la personalidad. Ahora, aquí hay relaciones significativas en esta contradicción, que son el hogar y los compañeros de trabajo. De acuerdo a esas relaciones que hay en el hogar y en los compañeros de trabajo, va a haber una generabilidad o una autoabsorción en la persona. ¿Qué va a pasar? Es decir, yo voy a tratar de mezclarme y voy a tratar de siempre lograr ser o cuidar de hacer algo para poder estar en consonancia con esto. ¿Ya? Eso va a provocar de que haya virtudes psicosociales que hay que tener cuidado, pero sin llegar a ser una persona paranoide. Es decir, yo voy a tratar de buscar ser alguien en la vida, pero por buscar satisfacción, no por buscar ser una persona con determinadas dificultades en las relaciones interpersonales que me vayan a llevar a permear esas relaciones de forma negativa.
Asimismo, se va a buscar, por ejemplo, en etapas anteriores, dice que lo que predomina es la intimidad o el aislamiento, es decir, donde empezamos a buscar relaciones interpersonales ya no desde el punto de vista de amistad, sino de amor. Y eso lo vamos a ir pudiendo ver después en casos muy puntuales en las relaciones. Bueno, hasta aquí la teoría del psicoanálisis. Aquí elementos fundamentales es que generalmente es que debe manejar de esta teoría es que esta teoría es la que refiere de que no todo lo que la persona siente lo tiene consciente. Es decir, tenemos que buscar mucho más allá de lo que la persona conscientemente domina. Y que generalmente, según esta teoría, en ese inconsciente es donde va a estar la causa de lo que realmente genera el comportamiento de la persona. ¿Qué puede ser? Ellos le vieron muchas causas que desde el predominio de su interrelación con la personalidad le dieron causas como el funcionamiento psicosexual de la persona, le dieron causas a, por ejemplo, el predominio de determinados complejos, etc. Eso lo vamos a ir viendo después en determinadas patologías, determinados comportamientos de algunos pacientes para que ustedes vayan entendiendo cómo funciona esto, sobre todo cuando estemos en la siguiente unidad, que vamos a ir hablando del comportamiento y la estructura propia de la personalidad, que de la cual vamos a hablar es de la misma teoría de personalidad que refiere esta escuela. Muy bien, vamos a otra escuela. Entonces aquí vamos a estar hablando de la escuela del conductismo. Es una escuela también un poco polémica, y no es que todas, en la vida real todas son polémicas, en psicología todo es polémica. De hecho hay un modelo, como ya habíamos visto anteriormente, un modelo que se llama contextual dialéctico, por lo tanto todo surge de la dialéctica muchas veces. Esa es una teoría con la cual yo coincido mucho. Pero bueno, el conductismo, ¿por qué surgió y por qué es polémico? Conductismo es el creador de la teoría del estímulo-respuesta. ¿Cuál es esta teoría? Esta teoría habla de que si no existe un estímulo, no va a existir después una respuesta. ¿Eso es cierto o es falso? Eso es real. Ahora, lo que no es real es lo que decía esta teoría, es que para que surja esta respuesta, siempre va a haber necesidad de que exista este estímulo. Ahí es donde está falso. Pero realmente esta teoría tiene mucha aplicación en el mundo de la pedagogía, en el mundo del aprendizaje conductual. ¿Por qué? Porque una de las principales maneras de aprendizaje que tenemos conductual nosotros es el ensayo y error. Es decir, muchas veces probamos a ver si tenemos suerte. Cuando no tenemos suerte o erramos en ese comportamiento, pues ya deducimos que ya ese no es la mejor vía para lograr las cosas. Eso no es más que esta teoría de ensayo y error. Entonces, ¿a qué se refería con esta teoría? Esta teoría hablamos mucho de lo que dijo Skinner, de la importancia de esto. Pavlov tiene mucho que ver con esta teoría. Fue el descubridor del elemento condicionante o el condicionamiento a una conducta, es decir, él hizo muchos ensayos con perros, con palomas. Por ejemplo, un ejemplo clásico es que le tocaba una campana antes de darle comida a los perros, y él descubrió que el elemento condicionante para que el perro supiera que viniera la comida era la campana. ¿Por qué? Porque cada vez que tocaba la campana el perro comenzaba a salivar, y era la señal de que ya él sabía que venía la comida. Lo mismo lo utilizó con luces. Encendía las luces, apagaba las luces, y el perro sobreentendía que detrás de esa señal venía la comida. Por lo tanto se producía un reflejo condicionante que era el saliveo, la salivación que tenía el perro. Así sucesivamente hubo muchos ejemplos propios de esta teoría. Lo que sí bien es cierto es que de esta teoría surgió el conocido modelo pedagógico, que es el modelo tradicional, en que si el profesor no interactúa con el estudiante, el nivel de comprensión se suele ser menor.
Y no es que coincidamos con este método 100%, pero una explicación es esto mismo que estamos haciendo ahorita. Es decir, nosotros podemos trabajar de forma virtual. Ustedes pueden estudiar esta materia de forma virtual. Pero obviamente, y con el favor de Dios, ojalá que no se confundan más, pero obviamente esperemos que puedan entender mucho mejor con las explicaciones que en este caso yo les doy y que les darán los demás profesores. Porque no es lo mismo usted ponerse a leer un libro de alguna materia que nunca en su vida ha imaginado estudiar. De buenas a primera tiene que leerse un libro y sacar un informe o una guía o responder 14 preguntas acerca de un texto. Muchos lo lograrán, pero a veces lo lograrán, pero sin entender en la ciencia cierta qué fue lo que pasó. Y eso no sucede cuando usted escucha una explicación acerca de un tema, que no es leer textualmente. Al menos ese es mi criterio, espero que ustedes coincidan similar, pero ese es mi criterio. Ahora bien, realmente esta teoría de que si después de un estímulo va a producirse una respuesta, eso no es lo que nos va a interesar del todo ahora, pero obviamente sí tenemos que buscar. Y un aporte fundamental que tenemos que ver de esta teoría es que nosotros generalmente nos vamos a encontrar con esto. ¿Y qué va a hacer esto? Esto no van a ser más que los síntomas que tienen las personas. Lo que vamos a poder ver nosotros. Puede ser la fiebre, puede ser el dolor, puede ser cualquier tipo de sintomatología que pueda manifestar una enfermedad. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros necesitamos buscar? La causa. ¿Qué fue lo que provocó esta respuesta? Y por eso es algo importante que tienen que dominar aquí en psicología. Nosotros no nos podemos ir por las respuestas. Nosotros no nos podemos ir por las manifestaciones. Nosotros nos vamos a tener que enfocar en buscar dónde están las causas. ¿Ya? Es decir, siempre, y eso tienen que aprendérselo a partir de ahora, y eso surge de esta teoría. Esta teoría decía que detrás de una respuesta, detrás de un estímulo venía una respuesta. Por lo tanto, si yo lograba identificar el estímulo, lograba aclarar la respuesta. Esto dijimos que es falso, pero cuando lo llevamos al mundo de la psicología clínica, sí es real. Es decir, nosotros si logramos encontrar cuál fue la causa que provocó esta respuesta, entonces vamos a poder sanar a esa persona. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Es que estas respuestas puedan ser múltiples. Eso sí puede darse. Sí, puede haber varias respuestas o varias sintomatologías, varias formas de manifestarse ante una misma causa. ¿Ya? Muchas personas, por ejemplo, cuando surge algo que les que le trunca su camino a su plan de vida, comienzan a buscar decepciones, llantos, reacciones agresivas, y otros hacen que se aferren muchos a ese plan de vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar para poder identificar estas diferentes conductas? Tenemos que buscar cuál es la causa que generó. Sabiendo esto, nosotros podemos regular estas respuestas. Eso tienen que aprendérselo como que se lo estoy diciendo ahorita, porque sin el ánimo de echarle miedo ni de sembrar terror, esto es pregunta de examen final. Ahora, ¿de dónde sale esto que le estoy diciendo? Esto sale de esta teoría que es muy conocida en el mundo de la psicología, que es la teoría de Albert Bandura. Albert Bandura es una persona que también es conocido como neopsicoanalista, pero neoconductista. ¿Y por qué neoconductista? Ya les explicaba la palabra neo, que quiere decir. Habla de que parte de la misma teoría, pero tiene cosas contradictorias, tiene cosas diferentes. Bandura habló que habían exponentes determinantes en la conducta humana, y estos exponentes determinantes van a ser el factor personal, la conducta del hombre y el ambiente en que se desarrolla esa situación. Es decir, la persona va a determinar, va a comportarse según él a partir de sus características propias, a partir de
cómo logre desarrollar una conducta determinada y en dependencia del ambiente en el que se desarrolla. Por eso él habló de que el proceso de la conducta en el hombre era un aspecto cognitivo-social. Y de aquí surge lo que después vamos a ver como la teoría cognitivo-conductual. Es decir, la teoría cognitivo-conductual no habla más que identificar cuáles son estos factores para poder trabajar sobre la conducta del hombre y mejorar su comportamiento en la sociedad. ¿Qué decía también Bandura? Bandura decía también que el comportamiento de la persona iba a estar justificado por estos tres elementos. Y él hablaba mucho del aprendizaje. Hace un ratico le decía que esta teoría tenía una aplicación importante en el mundo del descubrimiento de cómo es el aprendizaje, y aquí está la prueba. Él decía que había tres tipos de aprendizaje: un aprendizaje experiencial, un aprendizaje asociativo y un aprendizaje mediante la observación de conductas de una persona. ¿Qué dice esto? Dice esto que generalmente él hablaba de que la persona tenía un alto componente práctico. Si usted no practica, usted no aprende. ¿Esto es cierto o es falso? Es cierto. Si usted practica, usted logra desarrollar determinadas destrezas, usted logra desarrollar determinadas habilidades y por lo tanto va a lograr enfrentar las cosas con mayor facilidad en la medida que experimenta. También decía que hay un aprendizaje asociativo simbólico. Después vamos a ir viendo un detalle que también es donde se empiezan a mezclar las escuelas. Este aprendizaje asociativo simbólico, según él decía que la persona iba a hacer las cosas y iba a imitar siempre a un rol, a un ídolo que tuviera la persona, y que en dependencia de cómo esa persona se manifestara, así se iba a manifestar esa persona. Muchas veces, no sé si se han percatado que hay un niño de 4 o 5 años que habla y muchas personas dicen es igualito a fulano. ¿Ya? ¿A qué se da esto? A que esa persona está asociando, ese niño ha asociado, ha adquirido determinados rasgos, ha adquirido determinados factores personales que logra ejemplificar en su conducta. ¿Ya? Por lo tanto, lo que hace es una asociación, lo que hace es un simbolismo, es decir, actúa como un patrón de conducta. Y el último tipo de aprendizaje es que lo va a hacer a partir de la observación de cómo hace alguien algo. Un ejemplo muy fehaciente, y ahí lo pueden ustedes buscar en la bibliografía, es la explicación del muñeco bobo o la teoría de Albert Bandura. Si lo van a explicar a partir del muñeco bobo. Ese muñeco bobo es el que ustedes han visto por ahí que se vende, que usted lo empuja y vuelve de nuevo al mismo lugar, un muñeco inflable. Y se da mucho, él lo utiliza sobre todo para la explicación de esta teoría. Es una teoría muy interesante que deben dominar en este aspecto. Esta teoría también habla del factor de la conducta en función del contexto y el análisis experimental de la conducta. Es decir, aquí él hablaba mucho de poder poner a las personas a experimentar cosas para poder ver qué era lo que provocaba esa conducta. Por eso se habla de eventos antecedentes a la conducta misma y las consecuencias de la conducta. Es decir, él hablaba de que había que analizar esto, pero que eso no se podía lograr hacer si no podíamos poner a la persona a experimentar. Es más o menos lo mismo que nosotros muchas veces hacemos en el aula, es decir, buscamos generalmente un antecedente de la conducta, es decir, haciendo tal cosa podemos lograr algo, pero nosotros tenemos que ver cuál es la conducta propia de esa persona para después buscar las consecuencias. Lo mismo va a pasar con un paciente. Tenemos que ver cuáles son los antecedentes de su comportamiento para evaluar su comportamiento actual y después buscar cuáles son las consecuencias de esa conducta. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que modificar según esta teoría? Los antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes? El estímulo. ¿Ya? Volvemos a la teoría inicial. Es decir, esta era la teoría estímulo-respuesta. Entonces, si estamos buscando los antecedentes de la conducta,
para evaluar la conducta en sí y las consecuencias que tiene esta, ¿qué es lo que tenemos que buscar para modificar la conducta o las consecuencias que están siendo negativas? Tenemos que buscar los antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes? Los estímulos. ¿Se comprende? Entonces, esa es la teoría del conductismo, básicamente. Puede haber muchos otros elementos, pero generalmente no podemos a ustedes cargarle de muchos elementos ahora. Lo que sí vamos a, el último detalle es lo que también condicionaron ellos como mencionaron ellos como el condicionamiento operante. ¿Qué cosa era el condicionamiento operante? Era lo que después íbamos a ver como refuerzos o íbamos a ver como castigos, o lo que también le dieron a llamar como un refuerzo positivo o un refuerzo negativo. ¿Qué cosa va a hacer esto? El refuerzo positivo es cuando aumenta la probabilidad de una respuesta, y el refuerzo negativo lo que evita que se produzca un comportamiento, ya sea positivo o negativo, porque puede ser ambos. Esto no es más que el castigo, lo que estamos hablando. ¿Qué cosa es el castigo? Y por eso se habla acá de castigo positivo y castigo negativo. Por ejemplo, veamos en el circo. Usted va al circo, le dice al león que suba a un estrado, y cuando sube el león le da un pedazo de carne. ¿Qué hubo ahí? Un refuerzo positivo. ¿Ya? Ahora, si el león no subió, le dio con el látigo. Entonces, ¿qué hay? Un refuerzo negativo. ¿Por qué? Porque usted está dándole para que no lo haga. Para que no haga lo que hizo, sino para que se suba al estrado. Y cuando se suba al estrado, usted quiere dar un refuerzo positivo, por eso le da que lo vuelva a hacer, por eso le da un estímulo positivo. Lo mismo va a pasar con la persona, y por eso tenemos que ir modificando conductas con estos refuerzos. Obviamente usted a la persona no le va a dar con un látigo, pero sí va a buscar reforzar esas conductas positivas o esas conductas negativas. Bueno, como ya están viendo, la tarea va a ser, y de hecho ustedes ya la tienen reflejada en la plataforma, es estudiar el resto de las escuelas, es decir, la escuela cognitivista, la gestal, el constructivismo y el humanismo. Estas escuelas tienen que, vuelvo a la diapositiva inicial, tienen que sustentarse en estos elementos que están aquí. Estos son los elementos más importantes que ustedes tienen que sustentar en su exposición cuando vayan a hablar en el foro. ¿Ya? Generalmente en el foro y en la explicación, en el documento que me van a enviar por equipos. ¿De acuerdo? Ustedes van a tener que centrarse en cuál fue el objeto de estudio, pero obviamente aquí ya yo lo estoy definiendo, pero no es que me digan que el objeto de estudio fue la conciencia, sino por qué era la conciencia el objeto de estudio en la gestalt. ¿En qué se basaron? Se basaron en la percepción y en el estudio de la inteligencia. ¿Y a través de qué lo investigaron? A través de la introspección. Por ejemplo, en el psicoanálisis yo le dije que el objeto de estudio era el inconsciente. ¿Cómo lo estudiaron? A través de la personalidad, de la estructura de la personalidad y a través de la motivación. ¿Cuál era la motivación? Siempre decían que había un objeto sexual, una búsqueda de satisfacción sexual, ¿ya? Y buscaron el método clínico. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a decir diagnósticos. Ellos llegaron a decir, esta persona tiene un complejo de tal, esta persona tiene necesidades de, ¿ya? Lo mismo pasaba con el conductismo. Ellos observaron qué cosa, la conducta, a través de qué, de la manera en que aprendía determinadas conductas o qué era lo que favorecía que se diera esa conducta. ¿Y cómo lo hicieron? A través de experimentos. ¿Por qué? Por eso le explicaba el ejemplo del muñeco bobo en el caso de Bandura, por eso le explicaba el caso de Pavlov con el perro. También utilizaron palomas, utilizaron ratones, etc. ¿Ya? Más o menos así es lo que quiero que ustedes me digan. Es decir, por equipo se van a reunir y van a exponer las características principales de estas escuelas que restan por explicar. También vamos a hacer un foro y en el foro vamos a aclarar cualquier tipo de duda. No lo vamos a hacer evaluativo, aunque sí necesariamente va a ser evaluativo inicialmente. Sí, yo voy a poner una pregunta y ustedes van a exponer
su respuesta, van a tener dos opciones para responder y a partir de ahí pues entonces generaremos aclaraciones de dudas. ¿De acuerdo? Muchas gracias, estamos en contacto pronto.